yo estaba feliz por estar viviendo lo que estaba viviendo, pero internamente estaba muy incómodo. A nivel existencial me faltaba algo, ¿sabes? Me encontraba con una contradicción interna brutal. Entonces ahí empecé a observar mi comportamiento en ese tipo de lugares, ¿no? Y empecé a hablar con ciertas personas, ¿no? Hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, cómo habían construido uno de los mayores auditorios del mundo en Bakú, y me hablaban de los cientos de miles de millones de dólares, no se me pierden esas cifras. Yo le preguntaba, digo, pero ¿y cómo es posible que estén en guerra con el país? O sea, un ministro de Asuntos Exteriores tiene posibilidad de pensar en esas cifras para hacer un auditorio. Qué maravilla, porque yo siendo músico me viene bien, pero ¿cómo gestiona un ministro de Asuntos Exteriores la guerra con un país de al lado? Entonces, esa incomodidad interna no era una cuestión de que me fuera mal profesionalmente. Yo vivía feliz, estaba muy pleno, ¿no? Pero me faltaba algo. Entonces empecé a tirar del hilo, ¿no? De qué es lo que me faltaba, y vi una noche oscura del alma muy, muy, muy potente a nivel existencial. Entonces empecé a crear métodos que replanteaba mi existencia en todos los sentidos. Y desde ahí pues creamos herramientas para nuestro propio desarrollo. Observamos qué tipo de pensamientos son más limitantes o qué tipo de pensamientos son más empoderadores, y los potenciamos. Igual que observamos los pensamientos, observamos nuestras emociones, porque no es cuestión de bloquear las emociones, sino de sentirlas, de vivirlas. Entonces aquí vamos a encontrar una autoobservación de nuestra energía, vamos a ver de qué manera está vibrando esa energía, y vamos a ver cómo podemos regularla para que esa energía vibre más alta o menos, y podamos elevar nuestra vibración. En el momento que yo me encontraba con un bloqueo de tocar agudo, de tocar rápido, de tocar X cosa muy sofisticada, me daba cuenta que cuando lo superaba también estaba conectado con una superación personal, con algún tipo de bloqueo o mental o emocional, algún tipo de bloqueo que ni sabía que era un bloqueo entonces, ¿no? ¿Quién no se ha puesto en un momento que estaba de bajón o de tristeza o al revés, que estaba muy alegre, se ha motivado con un tema? Porque la letra le llegaba, porque la intro tenía un violín y eso le conectaba con su... O sea, cada uno tiene su propia experiencia y lo conecta en función de la experiencia que ha vivido. Pero el caldo de cultivo de todo eso es una vibración sonora. Y respira. Arrancamos septiembre con energía a tope, y precisamente de energía, frecuencia y vibración es de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero antes, como siempre, te voy a enseñar un producto de mi tienda online. ¿Tú tomas colágeno o te lo has planteado? Bueno, pues este colágeno de mi tienda online es un colágeno 100% absorbible, tiene una formulación exclusiva, premium, estudios clínicos. El colágeno es una proteína que está en la inmensa mayoría de los órganos y que con la edad se va perdiendo, tu cuerpo deja de producir colágeno. Los cambios se empiezan a notar desde el primer mes ya en la piel. Aquí te voy a dejar unos testimonios. Imagínate que si esto es capaz de hacer en la piel, ¿qué no hará a nivel interno? Y poco más. Te voy a dejar un enlace con un descuento exclusivo por ser oyente de Quiérete Mucho Podcast. Y si tienes cualquier duda, de verdad, aunque no compres nada, no dudes en preguntarme, porque estoy aquí para ayudarte. Si lo tienes claro, aquí tienes el enlace directo, y si no, antes de comprar, pregúntame. Empezamos. Toma ya. ¡Qué maravilla! Madre mía, me encanta. ¡Qué maravilla! Se han venido los gatos, se han venido a la habitación, ¿sabes? Sí, ellos lo reciben igual que nosotros, y es una maravilla dejarnos llevar por esa vibración. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevo capítulo en Quiérete Mucho, y seguimos trayendo personas muy, muy, muy interesantes. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Pacheco. Ahora se presentará él un poquito. Él es músico, nos contaba aquí a micro cerrado, 30 años de músico, y junto con su pareja, que lleva 30 años de actriz, o sea, dos personas que se dedican, digamos, al mundo del artista desde hace mucho tiempo, pero él tiene una propuesta muy, muy, muy interesante. Y esto ya te lo vamos a dejar a que te lo expliques tú, como nos lo has explicado nada, un poquito antes, ¿no? Y es qué debemos de saber de Roberto Pacheco para que hoy estemos hablando de conciencia, vibración, música y desarrollo personal. Toma ya.
Qué bien. Hola Roberto, bienvenido. Muy bien, muchas gracias Laura, muchas gracias Trini por invitarme. Estoy encantado, estoy en mi laboratorio, estoy en nuestra nave, que es así como lo llevamos nosotros. Pensamos que este es el lugar en donde se crea, es un lugar en donde nos observamos. Hay varios cuadros y muchos de esos cuadros tienen un montón de ojos, como podéis ver. Esos ojos nos conectan con la propia autoobservación de uno mismo, ¿no? Entonces desde ahí observamos en el laboratorio cómo estamos pensando, qué estamos pensando, observamos qué estamos sintiendo y observamos qué hacemos. Y desde ahí pues creamos herramientas para nuestro propio desarrollo. Observamos qué tipo de pensamientos son más limitantes o qué tipo de pensamientos son más empoderadores. Y los potenciamos porque nos parece interesante. Entonces, igual que observamos los pensamientos, observamos nuestras emociones, porque no es cuestión de bloquear las emociones, sino de sentirlas, de vivirlas, ¿no? Y hay algunas que son más densas o menos densas, como nos decía el doctor Hawkins del mapa de la conciencia, que ubica esa emoción en función de una vibración, en función y en función de esa emoción te está afectando de una manera, ¿no? Entonces nosotros lo metemos todo eso en el laboratorio, en lo que llamamos prácticas activas, en la propia acción, y lo observamos constantemente. En la medida en la que nosotros vemos que hay herramientas que nos vienen mejor o que herramientas son para una cosa, pues las vamos clasificando, vamos creando una secuenciación y se pueden llegar a convertir en métodos que te pueden venir bien, pues para muchos alumnos que tengo de trombón o para no solo la línea de la música, sino para tu propio desarrollo personal, ¿no? Entonces aquí estoy en la nave de Musilabus, encantado de que me hayáis invitado. No está Raquel, que es como somos un tándem, es mi pareja, somos y estamos conectadísimos con esta línea de desarrollo. Llevamos como más de 17 años, ya no me acuerdo, 17 años juntos, y en los últimos 10 años muy unidos, no solo a nivel sentimental, emocional, amoroso, sino en la propia práctica de cómo llevar estas herramientas que creamos aquí a la cotidianidad, a nuestra cotidianidad, pero también a aquellas personas que les puede interesar, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar una autoobservación de nuestra energía, vamos a ver de qué manera está vibrando esa energía y vamos a ver cómo podemos regularla para que esa energía vibre más alta o menos y podamos elevar nuestra vibración, que es un poco nuestro propósito, ¿no? Roberto, mira, me estás dejando porque llevo yo ya muchísimo tiempo hablando de toda esa energía, frecuencia y vibración, y ahora viene un músico a decir palabras como vibración, energía y todo esto lo vamos a bajar a tierra un poco porque, claro, las personas que nos estén escuchando dirán, pero vamos a ver, ¿de qué están hablando? Pero yo, para ponernos en contexto, a mí me gustaría saber tu recorrido antes de llegar a ese laboratorio, antes de crear ese laboratorio que me ha parecido súper interesante y que luego te vamos a ir preguntando cosas más particulares de todo esto que hacéis allí, pero ¿cuál ha sido, porque eres músico, cuál ha sido tu viaje, ese viaje en el que tú decides ser músico? Has trabajado, ha dicho Laura en la introducción, que has trabajado con músicos de una envergadura muy, muy, muy alta. ¿Y cuál ha sido ese viaje para que las personas que nos estén escuchando te conozcan y partan desde ahí? Bueno, tuve la maravillosa conexión con mis padres. Te voy a decir una cosa. Para de hacer cualquier cosa que estés haciendo y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, porque es que nos ayudas a que la plataforma nos enseñe y llegue a muchas más personas y todo este esfuerzo que estamos haciendo, mostrando historias, trayendo invitados al podcast, tenga nuestra recompensa, nos valore y consigamos nuestro objetivo de llegar a cuantas más personas mejor. No te cuesta nada, darle a la campanita, déjanos en comentarios desde dónde nos estás escuchando, qué es lo que te está pareciendo el episodio, te está pareciendo importante. Cualquier cosa que nos digas nos va a hacer muchísima ilusión leerte y por supuesto nos va a ayudar un montón. Seguimos. Con la ilusión que tenían mis padres, ellos no tenían conexión profesional con la música, pero siempre lo han sentido, lo han vivido, ¿no? Bueno, mi padre tocaba la batería de joven y mi madre canta constantemente y tiene una afinación perfecta, con un oído increíble, aunque ella no
opina lo mismo, pero no le da importancia, no le da ningún tipo de relevancia. Bueno, pues digo que tuve la suerte, igual que mi hermano, que tiene 4 o 5 años menos que yo, tuvimos la suerte de que nos encaminaron, de que nos pusieron en la música como igual que íbamos al colegio, pues fuimos al conservatorio, ¿no? Entonces, claro, mi vida, desde 8 añitos, estoy en la música conectado, en prácticamente todos los campos que pueden existir, ¿no? Desde el conservatorio, he estudiado en varios conservatorios, tengo 2 carreras, una de música clásica, otra de improvisación, he estudiado también en la universidad, he hecho un máster de creación de metodología, o sea, tengo como una parte muy escolástica, muy convencional, muy cuadriculada, porque me ha ayudado a desarrollar una parte técnica muy racional, muy mental, pero también desde muy pequeñito empecé a tocar en la banda municipal de mi pueblo, en la Asociación Musical de Pinto, y esto me hizo tocar en la calle, ¿sabes? Tocar en la calle, en la destreza de ser callejero. Aunque era escolástico, iba con mi smoking a tocar en los teatros, también tocaba en la calle, ¿no? Y rápido empecé a tocar en una charanga. Una charanga es una agrupación de 4, 5, 6, 7 músicos que tocan en la animación de un pueblo, donde la gente principalmente está de fiesta y un índice muy alto está de fiesta en muchos sentidos. Ha bebido y a veces más de la cuenta. Entonces yo me saqué un graduado ahí, un máster, un doctorado en calle. Entonces yo con 12, 13, 14 años podía poner a la gente que estaba de fiesta, la podía sentar y la podía levantar, y ahora quiero que se sienten y ya que se levanten, y así, porque era lo que querían, estar de fiesta. Entonces, claro, haber estudiado técnica, haber estudiado desde un concepto muy convencional, muy clásico, si me apura, muy teórico, pero también llevar el bagaje te hablaba de la charanga, pero he tocado en banda municipal, he tocado o sea, he estado 10 años con un grupo de ska, en donde hemos tocado en festivales súper potentes y igual, lo que te digo, imagínate en el Viña Rock, que había miles de personas hace, no me acuerdo ya ni cuántos años, 15 o 17 años, y yo subido en un fly case con un micro inalámbrico tocando para miles de personas que iban pues igual, bastante arriba a nivel energético. Entonces tengo como una simbiosis ahí, tengo ahí como un equilibrio de lo que es la parte formal, un marco teórico y un marco convencional de lo que es la técnica, de lo que es puramente pues ese corte que hablamos más científico, y luego también tengo una parte práctica de local, de músico callejero, que me parecen las dos totalmente compatibles, me parecen necesarias para poder vivir y para poder acoplar en tu vida una a la otra y poder compartirlas, y desde ahí pues imagínate 30 años de experiencia, 35 años de experiencia en esos campos, ¿no? Es cierto que hace muchos años que no toco en charanga, hace muchos años que no toco en este grupo de ska, hace muchos años que he dejado de hacer muchas cosas, ¿no? Pero también ha sido porque el propio desarrollo de lo que iba siendo mi vida, sobre todo hace como 12 años que estudié un máster de creación de metodologías, ya había estudiado las 2 carreras y me había encontrado con un montón de impedimentos en el propio desarrollo de mi persona a nivel musical, encontrando muchos bloqueos personales. Entonces empecé a crear métodos, empecé a investigar en mí mismo y cómo me afectaba una cosa u otra, y empecé a crear el laboratorio que ahora ya se ha convertido en una nave con la tecnología. Antes era como mucho más acústico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era más electrónico también, pero no había cámaras, no estábamos en streaming, ¿no? Como la parte sofisticada de ahora. Sí, bueno, también porque no existía tanto, ¿no? Hace 12 años el móvil que teníamos ahora no es el mismo que teníamos hace 12 años, simplemente ya en eso, ¿no? Entonces se convirtió rápido en un laboratorio de herramientas, de creación de herramientas para mi propio desarrollo musical, y rápido lo relacioné. Porque es que estaba, en el momento que yo me encontraba con un bloqueo de tocar agudo, de tocar rápido, de tocar X cosa muy sofisticada, me daba cuenta que cuando lo superaba,
también estaba conectado con una superación personal, con algún tipo de bloqueo o mental o emocional, algún tipo de bloqueo que ni sabía que era un bloqueo entonces, ¿no? Entonces, claro, eso me hizo estudiar un máster en inteligencia emocional, empecé a adquirir un lenguaje más sofisticado en las experiencias que yo iba viviendo y empecé a estudiar neurociencia, empecé a interesarme por mi propio organismo, por mi propia... Casi sabía más de aparatos técnicos que cómo funcionaba mi cerebro y qué mejor que conocer cómo funciona tu organismo, cómo bombea el corazón, qué tipo de conexiones hay en las conexiones neuronales que tenemos en el corazón, con las que tenemos en el cerebro. O sea, me empezó a interesar un montón de información, ¿no? Un montón de... Yo lo que veo, ¿no? Que es como que tienes un amor por el ser humano, ¿no? Por el comportamiento humano, ¿no? Porque al final, ¿no? Estar en una charanga, pero verlo desde aquí, ¿no? Verlo desde, uy, ¿qué hacen las personas? ¿Cómo yo les ayudo con la música? ¿No? Ya implica como un estudio del ser humano de alguna manera. Y entiendo que en tu propio desarrollo personal, encontrándote con dificultades, a lo mejor, no lo sé, si dificultades y alegrías o sea, iban, o sea, a la medida que tú te ibas desarrollando personalmente, lo ibas uniendo con la música, que a mí lo que más maravilloso me parece y nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, cuéntanos un poco sobre eso. Claro. Imagínate, cuando nace Musilabus, que es nuestro laboratorio, yo estaba de gira por el mundo, estaba en Angola, Azerbaiyán, Caracas, o sea, en un montón de países muy diversos y en conciertos muy aplastantemente, me sale la palabra casi hasta obsceno, ¿sabes? Por mucha gente, pero mucha gente en un país donde el país al lado está en guerra, o sea, muchas contradicciones, ¿no? Mucho dinero, mucho ostentar, pero también mucha pobreza, ¿no? Porque estar tocando en Diamond, en una de las empresas más importantes de diamantes del mundo, en Angola, es contradictorio cuanto menos, ¿no? Es una de las veces que más me han pagado a nivel músico sesión en mi vida. Esto hace como ya, pues eso, 12 o 13 años. Y luego también estaba viviendo la mayor pobreza. Entonces, a nivel observación, tú decías de ayudar a las personas, ¿no? De observar cómo está el ser humano ahí. Pero nació de mí, con la conciencia de mí mismo, ¿sabes? Nació como de una observación interna de decir, hostia, no puede ser, yo estoy disfrutando tanto, estoy como en la riqueza, por decirlo de alguna manera, no he tenido nunca... O sea, yo desde pequeñito, tal vez por eso que comentábamos antes del local y de la calle, nunca me he puesto nervioso en una audición. Yo he tenido muchas audiciones en mi vida, ¿no? Donde había gente que estaba evaluando mi trabajo. Nunca me he puesto nervioso. He tenido esa suerte o algo que venía en mis genes me ha ayudado, ¿no? Entonces, yo estaba feliz por estar viviendo lo que estaba viviendo, pero internamente estaba muy incómodo. A nivel existencial me faltaba algo, ¿sabes? Me encontraba con una contradicción interna brutal. Entonces ahí empecé a observar mi comportamiento en ese tipo de lugares, ¿no? Y empecé a hablar con ciertas personas, ¿no? Hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, cómo habían construido uno de los mayores auditorios del mundo en Bakú, y me explicaba que había sido porque había llegado Eurovisión un par de años antes. Y cuando fue en Azerbaiyán, ni me acuerdo el año, pero bueno, y me hablaban de los cientos de miles de millones de dólares, no se me pierden esas cifras, en donde se había construido algo, y yo le preguntaba, digo, pero ¿y cómo es posible que estén en guerra con el país? O sea, un ministro de Asuntos Exteriores tiene posibilidad de pensar en esas cifras para hacer un auditorio. Qué maravilla, porque yo siendo músico me viene bien, pero ¿cómo gestiona un ministro de Asuntos Exteriores la guerra con un país de al lado, ¿no? Entonces yo me metía en fregados muy, muy interesantes, ¿no? O la plaza llena de Caracas, la plaza, una de las más importantes, no me acuerdo, la Plaza España sería, o la plaza, no me acuerdo, llena de cientos de miles de personas allí, cientos de miles, hablo a lo mejor 70, 80 mil personas, o sea, una locura. Y luego viviendo el país como estaba viviendo, ¿no? O sea, viviendo la pobreza. Entonces, esa incomodidad interna no era una cuestión de que me fuera mal profesionalmente. Yo vivía feliz, estaba muy pleno, ¿no? Y
ya estaba con Raquel, estábamos muy enamorados, muy conectados, pero me faltaba algo. Entonces empecé a tirar del hilo, ¿no? De qué es lo que me faltaba y encontré pues cosas. Viví una noche oscura del alma muy, muy, muy potente a nivel existencial, ¿no? De decir, wow, pero ¿qué soy? Yo soy, ¿qué es esto de la vida, no? ¿Qué hago yo aquí? Empecé a relacionar sueños que tenía y cosas que me habían pasado de pequeñito y me di cuenta de... Bueno, empecé a conectar con Emilio Carrillo, con personas que han sido muy referentes para mí, de leer y de ver muchos vídeos suyos, de que somos algo más que esa energía que hablábamos antes. Se muere una parte, como él lo dice, se muere el coche, pero el conductor trasciende a otro plano, a otra dimensión. Y claro, también venía de transformar ciertas creencias, ¿no? Yo, pues como mucha gente en este país y en muchos otros países, venía con un condicionamiento religioso muy, muy profundo, ¿no? Muy potente. Tengo un montón de... O sea, vengo de la religión católica, vengo de ser monaguillo, no sé, de estar en un colegio de monjas, ¿no? Y de combinar directamente esa línea, ¿no? Y rápido, pues en la adolescencia, darme cuenta de que hay algo que no me cuadra, ¿no? Y claro, ese punto fue muy potente, ¿no? De vivir tanta densidad ese año, ese verano. Entonces empecé a crear métodos que replanteaba mi existencia en todos los sentidos. Sí. En todo lo que era una creencia que se había convertido en un hábito, que se había convertido en una cotidianidad en mi vida, me lo replanteaba. Me daba lo mismo cualquier cosa. Fuera que mi madre pensara que yo estaba haciendo una secta, porque era, hijo, pero tú estás cambiando mucho, ¿qué está pasando? Pues sí, mamá, estoy cambiando mucho y además, ¿sabes qué? Que me está viniendo muy bien. Y es que lo estoy eligiendo yo. Entonces, estoy haciendo reuniones de... Pero es que tú haces reuniones... ¿Qué es eso? Pues mira, mamá, se llama una conspiración positiva. ¿Pero qué es una conspiración positiva? Eso suena fatal. Pues mira, es una conspiración positiva porque tú llegas a un lugar en donde hay un mural en blanco, con muchos colores, y luego tienes tablillas, cuadernos para poder escribir. Y luego hay un momento en donde hay un escenario donde hay instrumentos musicales. Y esa zona es para bailar. Y aquí es para... Entonces, juntábamos a decenas de personas. Hubo unos que hicimos en el Teatro Alfil, igual conocéis, que está en Madrid. Es un teatro destinado así a obras de humor y de gestual. Es una compañía de teatro muy famosa y llana. Y llegamos a juntar... Sí. Guau, pues, me encantan, sí. Sí, pues yo soy muy amigo de los creadores y me cedieron el teatro varios días y juntaba a 100 personas en un teatro en donde iban a conspirar en positivo. ¿Y qué era una conspiración positiva? Pues era llegar a un lugar en donde tu identidad a nivel personaje, con Roberto Pacheco el trombonista, era y podía ser, porque existía esa posibilidad, pero siempre al servicio del grupo. Es decir, cuando yo llegara allí, pasaron músicos y artistas, que no hace falta que nombre, porque hay varios vídeos por ahí en YouTube que los podéis buscar, muy famosos. Pero cuando entrabas allí, no era ese personaje el que entraba. O por lo menos no tenía protagonismo todo el rato, ¿sabes? No era Roberto Pacheco todo el rato. Podía hacerse un solo súper sofisticado y con mucho virtuosismo, pero había 100 personas. Entonces no podías estar haciendo tú todo el rato un solo. Tenías que compartir. Entonces la idea era de habitar esa conspiración interna de pensamientos y de emociones y de mucha densidad que puede ocurrir en una circunstancia así, porque todo es improvisación. Es decir, no vamos a tocar un paso doble, no vamos a tocar un tema funk, no vamos a tocar una versión de Michael Jackson. No. Todo es improvisación. Entonces puede haber una bailadora flamenca, una mesa donde hay 2 o 3 personas haciendo papiroflexia, podía haber en una mesa haciendo alguien que se dedicaba a una cosa que era súper bonita, estilismo en esencia. Tenía un don. No me acuerdo cómo se llamaba, Gonzalo, creo. Tenía un don que, según te veía, le llegaba una información de, uy, ponte los labios de este color, o mira, ponte este color en este vestido, o mira, si te pones una diadema, te daba una opción. Y él te generaba un estilismo desde lo que él interpretaba que era tu esencia. O sea, tú imagínate, era una conspiración para cambiar vidas.
Sí, para transformar, para conspirar en positivo, ¿no? Y como no me paréis, me tenéis que cortar porque yo me pongo a hablar y no paro. Bueno, me consta que has trabajado con personajes y con este personaje que todo el mundo conocemos, pues yo qué sé, yo tengo aquí apuntado Shakira, Chayanne, ya luego las personas que quieran más información, pues que busquen. Pero a mí lo que más me ha impactado es esa fusión, o sea, esa capacidad de fusionar toda esa técnica, que yo también soy muy científica, muy ortodoxa, muy tal, con la calle que nos has contado, y has fusionado eso en una nueva línea de investigación o ese laboratorio este que has creado. Sí. Y eso me fascina, o sea, me parece una fusión increíble, maravillosa y apasionante. Total, yo estoy encantado. Mira, el principio de la investigación de Musyllabus nació siendo como un doctorado. Y cuando me senté, después del máster de investigación, cuando me senté delante del director de máster, de tesis, salieron chispas en muchos sentidos. Porque, claro, yo quería hacer algo nuevo que no existiera. Y para hacer algo nuevo que no existiera en ese momento, me pedía que supiera un montón de cosas. Y claro, yo venía de un momento en donde... Uy, espérate, me acabo de dar cuenta de algo que no es banal. ¿Se puede apagar mi ordenador en un momento dado? Esto es las cosas del directo. Perdón, sí, total. Lo acabo. Dejemos esto porque esto es cosa práctica, hombre, pragmática, claro, y ya está solucionado. Sería un buen símil para reconectar en qué momento cada uno puede parar, respirar y decir, voy a conectar para tener energía, como un ordenador, ¿no? Se ha gastado la energía, no tenemos esa consciencia, ¿no?, de nuestros interruptores. Luego, si queréis, hablamos de cómo conocemos, cómo interpretamos nosotros que somos interruptores, que somos diapasones y que podemos apagarnos y encendernos. Pero bueno, para no enrollarme con eso, estaba hablando con respecto a ese punto en donde... ¿de qué estaba hablando? Dice que empezó todo como un doctorado, porque venía justo de acá. Eso es. Es que justo cuando yo vengo y tengo un bloqueo existencial, como os cuento, dejo de leer absolutamente radical, dejo de ver pantallas. Bueno, llevaba varios años sin televisión, pero dejo de ver películas y dejo de jugar. Yo tampoco he sido mucho de videojuegos, pero no hago nada. No hago nada que tenga que ver con meter dentro de mí y me dedico a sacar. Entonces, claro, me siento delante del director de tesis y le cuento mi historia y me dice, vale, para hacerse eso que tú quieres hacer, es decir, un laboratorio donde vas a practicar, tienes que estudiar esto y leerte este libro y esto. Y yo dije, hostia, pero no quiero meter más y lo que quiero es sacar. Entonces tuve un conflicto ahí que no es que me haya ido persiguiendo, porque de malas me ha ido persiguiendo de buenas, porque tengo muchos amigos doctores que siempre me pinchan para que lo haga como una investigación formal, ¿no? Que se convierta en algo que haga un doctorado, mi doctorado, ¿no? Y tú fíjate, nació siendo una hipótesis para mi doctorado y se convirtió con el paso de los años en una fundación, algo que tampoco era mi intención, pero observando los procesos prácticos, viendo a ver qué tipo de herramientas me venían bien a mí, ponerlas en práctica en los conservatorios donde estaba dando clase o en los grupos donde estaba tocando o en las masterclass donde iba compartiendo mi experiencia, pues rápido me conecté más con la practicidad de aplicarlo en aquellos lugares donde iba, que no tener que pararme y meterme 2 años a una institucionalización de lo que yo estaba haciendo o lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, empezó siendo eso y, como te digo, me sigue persiguiendo. Me estoy acordando de mi amiga Vicenta, que es una grandísima música investigadora, que tiene que ver mucho con la música y con nuevos desarrollos de la educación. Y tenemos una charla pendiente porque el otro día nos picamos en una conversación y me decía, yo creo que es que tienes que hacer ya el doctorado, Pacheco. y bueno, no tengo necesidad de ello, pero sí que me pica la curiosidad, porque hoy en día hablamos de energía, de frecuencia y vibración, como tú decías antes, y cómo lo traemos a la práctica. Pues es que yo
casi cualquier cosa que yo hago en mi día a día serviría de ejemplo para, igual que yo, hacerlo con 100 personas y crear mediante cualquier tipo de constatación con un método empírico en donde nos metemos en algo cuantitativo o algo cualitativo si es para un tipo de persona en concreto, crear una constatación y vemos, por ejemplo, embarazadas o no, gente que está con algún tipo de condición. Puede ser vidente o puede ser que han sido diagnosticados con cefalea o cualquier cosa, ¿no? Porque en estos años nos estamos encontrando con ese tipo de testimonios. Tenemos testimonios de gente que viene a nuestros retiros, que viene a nuestros encuentros y es increíble la verdad que transmiten de cómo le ha cambiado la vida, cómo han transformado su vida. Cuéntanos algún ejemplo, alguien de quien te estés acordando ahora mismo. Pues muchos, o sea, según abro ese capítulo, tenemos en cualquiera de las páginas donde estamos compartiendo o bien la conspiración positiva, o bien el viaje vibracional, o bien los retiros que hacemos una jornada mensual en la aldea de Valdepiélagos, que es donde vivimos, tenemos un montón de testimonios y expresarlo es básico. Mira, me estoy acordando de Ada Sánchez y cómo nos cuenta casi cada vez que nos envía un audio es un motivo de enchufe, porque la escuchas con una vitalidad y ella tiene una condición muy concreta que la anula directamente. La anula a nivel físico, de hecho está de baja. Entonces, haber conectado con muchas de nuestras herramientas le ayuda, si bien no ha conseguido transformar su vida radicalmente en lo que es su condición, porque sigue teniendo esa condición, ha conseguido elevar su estabilidad emocional y de pensamientos, de una estabilidad de paz, de tranquilidad que no tenía antes, a unos índices brutales, ¿no? Igual que un montón de gente, ¿no? Aquí en la Coaldea, cada vez que viene alguien a alguna de las jornadas y vive uno de los procesos en donde se conecta con la creatividad, o viene simplemente a vivir un viaje vibracional, que es algo como más de estar en calma, de estar tranquilo, de dejar que la vibración entre en ti, se van con una paz o bueno, cualquiera de los testimonios que tenemos en el canal de YouTube, que tú ahí tienes un montón de información de viaje vibracional que puedes escuchar, y puedes bajar, que puedes disfrutar, y los comentarios que hay de gente que los beneficios que le han traído para estar en un estado de calma, un estado de tranquilidad, ¿no? Como yo digo a veces, ¿no? Que el reto de la vida es poder estar en calma y en paz independientemente de lo que esté pasando alrededor, ¿no? Que a veces, pues depende de las circunstancias, como dices, si hay una condición física, alguna enfermedad, alguna cosa, no es como complicado, pero poder llegar a ese estado, que a veces se puede llegar, es brutal. Y cuando hablas de estas herramientas que utilizamos estas herramientas, ¿qué son esas herramientas en realidad? Pues mira, podemos empezar por herramientas convencionales. Todo el mundo que escucha este podcast y los que no lo escuchan también, sean conscientes o no, viven el poder transformador de la música. Porque ¿quién no se ha puesto en un momento que estaba de bajón o de tristeza o al revés, que estaba muy alegre, se ha motivado con un tema? Porque la letra le llegaba, porque la intro tenía un violín y eso le conectaba con su... O sea, cada uno tiene su propia experiencia y lo conecta en función de la experiencia que ha vivido. Pero el caldo de cultivo de todo eso es una vibración sonora, es una música que te ponía tu mamá de pequeña o que te ponía tu profesor de matemáticas en un examen porque era un loco de la ciencia y se dio cuenta que ayudaba a los niños a tener música, o las monjas. Mira, tú fíjate, yo me acuerdo de las monjas, cada vez que salíamos al cole, al recreo, ponían Vivaldi. ¿Tú sabes cómo tengo yo grabado Vivaldi en mi cuerpo? O sea, es como desde un punto de vista de una memoria sensitiva. Ya simplemente fíjate, eso es tan sencillo. Antes de que sigas, es verdad, yo soy una persona que me gusta mucho la música y de siempre, de toda la vida, no ahora porque tengo más conciencia, pero de siempre, de toda la vida,
he estado X, me he puesto X. Y he tenido un tema, un tipo de música para, depende qué emoción, y lo sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Pero no, claro, no había conectado yo que los gustos que yo tenga ahora, o esta música que yo me pongo en X momento, ¿no? Puede estar conectado a vivencias del pasado, ¿no? Y por eso totalmente, me despiertan, ¿no? Totalmente. Y habitan aquí en este momento presente, que es el único que existe. Entonces es desde aquí, desde donde tú puedes observar cómo estás sintiendo, cómo te estás sintiendo y decidir qué música poner en este momento. Porque si lo haces de manera inconsciente, también va a llegarte ese efecto. Pero imagínate que le metes conciencia a eso. O sea, vas a imprimir una profundidad todavía aún mayor. Vas a conseguir que la transformación sea mucho más profunda, ¿no? Va a entrar directamente a tu subconsciente. Vas a reprogramar muchas de tus creencias desde un punto de vista muy consciente, ¿no? Entonces, desde algo tan sencillo a cosas aparentemente más sofisticadas que llevan muchísimos años existiendo, como puede ser la risoterapia. O sea, ahora mismo podemos hacer cualquier ejercicio de risoterapia. Si lo descontextualizas, alguien puede ver solo estos segundos y va a decir, mira lo que está haciendo. Pero si le dices, mira, si tú en cualquier momento te pones delante del espejo y con las 5 vocales básicas estás unos segundos con cada una de las vocales y lo único que haces es generar una inspiración, y cuando lo sacas, cuando expiras, sueltas a trompicones, por decirlo de alguna manera, con expiraciones cortitas, dejando que tu diafragma esté suelto. Y eso lo hace con la A. Luego lo hace con la I. Y terminas descojonado. Y terminas descojonado. ¿Y qué pasa? Cuando cualquier tipo de propuesta como esta es superada, o sea, cualquier tipo de propuesta supera cualquier tipo de diálogo interno que diga, no hagas el chorra, deja de hacer esto, que esto no sirve. No, pero ¿qué estás haciendo? Cuando tú eres capaz de superar esa voz interna, que es un diálogo muy tóxico que te está ahí manipulando, cuando tú eres capaz de hacer esto, estás transmutando tu energía, estás transformando tu estado de ánimo, están cambiándose las conexiones neuronales que habitan en tu cuerpo, estás interconectando en el riego sanguíneo tu mente, tu emoción y el estado físico. ¿Y qué pasa? Que a los pocos segundos, por no decir, ¿sabes? Ya has cambiado. Has cambiado y tu estado de ánimo es otro. Total. Si cuando acabas sigues pudiendo manejar, observar tu diálogo interno, ya no vas a volver al estado anterior. Porque es muy fácil que tu mente te lleve al estado anterior. Sabemos que la ciencia, más del 90% de las cosas que hacemos son programas automáticos. Sí. Bueno, pues nos dicen que esa parte de la ciencia nos dice que al día siguiente va a ser lo mismo. Y al día siguiente va a ser lo mismo. Y que el 80% de eso es negativo. Tu diálogo interno es negativo. ¡Wow! Yo me veo eso, me lo creo y digo, pero yo no soy. Yo estoy en la otra excepción. Yo no quiero quedarme ahí. ¿Sabes? Es como decir, hostia, si eso es así, o sea, es que hay gente que ha estudiado eso, que no es una cosa que está banal, que es así una estadística de estas relacionada con la política, que tiene un balance ahí que en función de quién salga, parece que esto es... No, subjetivo, esto no, que no es subjetivo. No, esto es real, sí, es real. Es real. Y si no, pruébalo, hazlo delante del espejo, pruébalo. Sí, no, total. Dicen esto, 80.000 pensamientos diarios y la mayoría son inconscientes y la mayoría son toxiquísimos. O sea que esto lo dice muchas veces María Alonso Pundo, que estamos intoxicados de pensamientos porque no nos estamos diciendo cosas agradables normalmente. Pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho. Yo soy terapeuta también, trabajo también con el inconsciente, trabajo también cambiando creencias y me ha parecido súper interesante preguntarte cómo transformar creencias a través de la música. Muy guay, pues tenemos varias propuestas. Nosotros tenemos la suerte de haber conocido y conectado con Coro hace unos años. Coro Contabrana tiene el Instituto del Estrés, es muy conocida porque es amiga de María Alonso Puig, ahora que lo estás nombrando. Ha coincidido con él en varias ocasiones y es una
grandísima experta de las creencias, de entrar directamente en lo más profundo de la raíz de las creencias y transformarlas, ¿no? Reconocerlas y transformarlas. A ver, nosotros trabajamos desde muchos aspectos, desde la parte más consciente, en donde tú ya le das luz, y si ahora mismo tenemos una botella de agua, le echamos una gotita de vino, va a salpicar todo eso. Y eso sería, podremos identificar que esa gotita de vino, no porque el vino sea malo, estamos en Valdepeñas, claro, Roberto. Maravilla. Para allá que me voy. Si estamos con esta botella que le ponemos una gotita de vino, va a manchar todo el agua, ¿no? Si ponemos esto debajo de un grifo y empezamos a echar agua, en este agua, al final, al cabo de unos segundos, no va a pasar ni un minuto, se ha vuelto otra vez transparente. ¿Qué ha pasado? Con ese símil, con esa manera de entender, en función de lo que tú seas capaz de meter en tu mente, con pensamientos positivos, con pensamientos que te empoderen, con pensamientos y decretos que te conecten, antes van a salir los otros. Esto puede ser muy banal o puede ser muy sencillo, pero es una manera muy fácil de entender que hay un principio por ahí. Entonces, conéctate con eso. No significa que si te conectas con un vídeo donde vas a decir tus decretos y todas las mañanas haces tus decretos positivos, no significa que vayas a reprogramar tu subconsciente. No, hay un trabajo muy profundo que tienes que hacer. Pero empieza por reconocer qué tipo de diálogo tienes y empieza a tirar del hilo a ver ¿esto? Espérate, debería. No, tengo que. No, pero es que empiezas a reconocer muchos, claro. Además, la palabra pensamientos lleva la palabra miento dentro de la misma palabra. Sí, total. Está claro. Entonces, partiendo de esa base, no solo que tenemos viaje vibracional, en donde hay desde un lenguaje muy sutil y con audios muy testados, están enviándote una vibración muy concreta y están transformando en el subconsciente con reprogramación mental y con cierto tipo de decretos que empoderan, sino que imagínate eso, que puede ser algo muy genérico. Si vienes a uno de los retiros personales en donde estamos haciendo un acompañamiento de 4, 5, 6 meses, esas voces internas que tú vas a escuchar en momentos en los que estás durmiendo son tuyas y las has grabado tú. Entonces, la frecuencia con la que tú te estás hablando en un audio que tú te estás escuchando es tú. Eres tú, o sea, es tu realidad. Y esa realidad la vas a poder replicar, porque hablamos antes de que solo existe el presente, pero el presente es un multiverso lleno de posibilidades. Entonces, ¿qué posibilidad elijo? Bueno, si yo he encontrado que este hábito consciente, porque lo estoy haciendo, no es una rutina, no es ¿sabes? No es algo que estoy haciendo de manera automática. No. Es un hábito consciente, lo he elegido yo, me he levantado yo, porque son las 3:30 de la mañana y dije que si me levantaba con un sueño lúcido quería apuntarlo porque estoy trabajando eso. O me levanto por la mañana a las 6 menos cuarto o a la hora que tú decidas. No hace falta madrugar si de repente no estás identificado con eso. Yo lo hago porque he visto que en mi vida me ayuda a eso, ¿no? Pero también me acuesto pronto. Si me voy a acostar a las 2, no te puedes levantar a las 6. Entonces busca tu órgano, tu biorritmo, ¿no? Sí. Entonces, si tú eres consciente de cómo puedes autoconocerte para sacar un máximo rendimiento de ti, ese hábito es consciente. O sea, lo has elegido tú. Entonces, profundiza desde ahí. Y claro, te contaba esto de cómo grabamos pistas de audio muy testadas para entrar en diferentes estados y que haya una variación en las ondas cerebrales y puedes grabar tu propia voz. Pero claro, si vienes aquí con nosotros tenemos herramientas súper potentes, porque una de las más potentes se llama terapeuta del espejo. Es cómo crear pautas de comportamiento que te puedan servir de terapia en un momento dado para reconocer qué pensamientos tienes o qué emociones estás sintiendo o qué cosas haces que no te das cuenta. Utilizamos la voz, un ejercicio muy sencillo de ponerte delante del espejo, aunque es aconsejable hacerlo siempre con alguien que te acompañe en ese proceso porque es muy, 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 muy potente. Intenso, a lo mejor. Sí. Alejandro Jodorowsky habla de que tiene unos vídeos ahí muy interesantes con respecto a esto. Nosotros utilizamos la voz sin ser conscientes de que en nuestra voz hay mucha información. Es decir,
si yo ahora mismo, que soy más consciente porque lo acabo de mencionar, empezara el podcast, empezaría igual un poquito menos acelerado. Pero me hace mucha ilusión estar aquí con vosotras. Entonces me vengo arriba y pongo a contar un montón de cosas porque veo que vibráis en mi misma frecuencia, estamos muy conectados. Entonces, ¡wow! Pues yo quiero contar. Pero si de repente paro, tomo conciencia, igual mi vibración se va más al pecho, me conecto más con una cadencia de tranquilidad, de conexión con el amor. Y es desde aquí desde donde te habla un terapeuta. Entonces, un ejercicio maravilloso es sentarte delante de un espejo, ponerte de pie delante de un espejo, ver tu lenguaje corporal y hablar desde ahí. Hablar desde ahí. Una cadencia muy pausada, con una voz que tiene una resonancia en el pecho, con la lentitud y la tranquilidad que te da hablar desde ahí, que es diferente que si yo en un momento dado te digo, a ver, yo estoy muy contento de estar aquí, me llena de satisfacción estar aquí. O es que te fíjate, digo... Fíjate cómo cambia, ¿verdad? Como claro. ya lo estamos notando, o sea, es que no es lo que dices. Sí, yo me he emocionado. El tono de la voz ya hace un mogollón, fíjate. Cambia. Y claro, es un ejercicio que te conecta con no solo reconocer en qué momentos hablas, de qué manera, sino en tu entorno quién hay que te habla de diferente manera. Y wow, esto ya tiene un peso muy potente, porque probablemente se me ocurren muchas ideas, pero alguien que esté sufriendo ahora maltrato lo puede reconocer muy fácil. Tú imagínate que una persona está sufriendo maltrato y aunque sea consciente, hay algo que todavía no le deja salir de su maltrato. Pues mira, la manera más fácil de reconocer que tú estás sufriendo maltrato es cuando alguien te habla desde un lugar que te pone a vibrar en el miedo. Cuando tú tengas a alguien que te está hablando desde un lugar muy concreto como es este, has de tener cuidado. Porque si te está diciendo, hazme la cena, frígame los cacharros, o vete a por el niño, o haz lo que... Si te habla desde ahí y todos son decretos y todos son órdenes, yo me observaría en qué me afecta eso. Porque te está afectando. Total. Y a lo mejor no te habla siempre desde ahí. Pero si te habla desde ahí en algún momento, obsérvalo. A ver cuánto te afecta. Porque es que a lo mejor te has dado cuenta que haber generado esa comunicación y reconocer que no es un maltrato te ha hecho que tú le hables así a tu hijo. Y a lo mejor tu pareja no te está maltratando. Te está hablando desde un lugar en donde, si se lo compartes, va a cambiar. Y vais a cambiar mutuamente. Pero te has dado cuenta de eso porque tú le hablas así a tu hijo. Y además está en la preadolescencia o vete tú a saber cómo. Y entonces le dices, no hagas eso, porque ¿qué haces? Entonces, tú fíjate la importancia que tiene la vibración desde la consciente utilización de tu voz. Wow. Eso es profundizar en tu existencia a un nivel muy potente. Y eso no es que sea un reconocimiento de una creencia, es reconocimiento de cómo una creencia que se ha vuelto subconsciente se ha convertido en un hábito, se ha convertido en una rutina, se ha convertido en una acción que es tan potente que está transformando tu emoción y te ha puesto a vibrar súper denso, súper bajo. Wow. Entonces tenemos un montón. Me va a explotar la cabeza. Lo siento, que estoy muy ilusionado de estar aquí y me apetece compartir con vosotras lo que soy. Me encanta, Roberto, de verdad. Es alucinante todo lo que nos está contando y desde dónde, ¿no? Porque mira que yo también llevo estudio de a todos los niveles, ¿no? Pero nunca se me había... Y muchas de las cosas que estás diciendo aún me las estoy como, ¿no? Sí. Esto yo luego me lo voy a estudiar. Claro. Yo también, ¿eh? No te cuento algo que no lo tenga constantemente en el laboratorio. O sea, llega un punto en el que esa parte conciencia ya trasciende el personaje. Yo ya no me siento como un Roberto Pacheco cualquiera, ¿sabes? Soy un Roberto Pacheco que tiene un montón de posibilidades. Entonces, esas posibilidades están constantemente existiendo. Estoy en continua revisión, ¿sabes? No he conseguido nada que no tenga que mantener porque yo lo elijo, ¿no? No es algo que tenga que mantener ahí porque alguien me lo estaba pidiendo, porque yo mismo me lo he creado. No, es que lo voy eligiendo. Me encuentro en una vibración en donde cuando no vibro siempre así porque
hemos venido a esta vida a experimentar, hemos venido a esta vida a vivirla. Entonces, desde aquí me encuentro aceptando que lo que me pasa es eso que me ha pasado, aunque no me esté gustando. Hace poco ha fallecido, contaba fuera de cámara el papá de Raquel, que es un hombre que yo cuando le conocí ya era mayor y hace 17 años, y me decía, mira, Roberto, yo cuando me levanto, abro un ojo, compruebo que estoy respirando y digo, wow, otro día. Entonces, cuando perdemos esta conciencia de nuestro ser, es porque tu personaje, tu ego, se ha apoderado de ti. Entonces está con la hipoteca, con el trabajo, con la ilusión de la abundancia, yo qué sé, con un montón de cosas. Es como ese ego espiritual, ¿no? Pero yo vivo desde ese lugar, lo reconozco, porque por momentos puedes ir y cambiar, pero también me doy cuenta de lo grande que es el universo y de lo pequeñito que soy. Y de cómo esa parte pequeñita se expande en todas las posibilidades que existen. Entonces, me estoy continuamente observando y revisando, y la terapeuta del espejo ya no es una terapeuta del espejo con un espejo delante, no, es con... Ya está interno en ti, ¿verdad? Claro, y cuando te pones a hablar con una persona cara a cara, ojo a ojo ahí... Ves a la persona, ves más allá, ves eso. Y claro, cuando encuentras a alguien que hace lo mismo contigo, ese amor, sí. Mira, que yo lo vivo... Me pone el pelo de punta de... No sí, sé por qué. a mí también porque lo sentimos. Sí. Esta conversación me está pareciendo súper emocionante. De hecho, una de las cosas que te quería preguntar es precisamente cuáles serían las ventajas de elevar la vibración, pero es que ya no las estás contando así, te están saliendo solas. Las estamos sintiendo, además. Es que las estado, tanto que las estás transmitiendo hasta por la pantalla. Bueno, entonces, sí. Claro, porque al final vuestro laboratorio lo que hace es precisamente elevar la vibración, pero ¿por qué es tan importante elevar esa vibración en las personas? ¿Y en qué les puede ayudar? Qué bueno. Es una pregunta que te puede mantener en esa plena conciencia, ¿no? Si tú tienes una intención con respecto a ti mismo y le pones una atención plena a esa intención, si la reconocemos como elevar la vibración, a ver, a nivel técnico puedo hacer una breve síntesis. A nivel técnico, nosotros somos energía, como decíamos antes, y la mecánica cuántica, la física cuántica nos está ayudando a entender, hace mucho, pero parece que ahora está más de moda, nos está ayudando a entender que todo lo que hay, no solo la materia, sino que dentro de la materia, dentro de la mesa de mis gafas, del micro, de lo que está compuesto esa materia es de energía. Entonces los quarks y los electrones, que es como todavía más pequeño que el átomo, ya no son partículas, son dentro de esa partícula hay una onda. Entonces esa onda está en movimiento, está en continuo movimiento. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la energía está en movimiento. Puedes estar en movimiento más sutil o menos sutil. Es decir, puede ser un pensamiento que no vemos o una emoción que no la vemos, menos sutil, que es nuestro cuerpo, más denso, o un micro, que es aparentemente materia, que no está en movimiento, ¿no? Entonces, si tú te concibes que esa energía de ti mismo, tú como energía, tienes diferentes estadios, es decir, no es lo mismo cuando estás en un cabreo, cuando estás comiendo, cuando estás, en la creatividad, en un orgasmo, no sé, en los diferentes estados que tú tienes en tu día a día, no vibras igual. Es decir, tu onda no vibra igual, vibra de diferente manera. Entonces, esta ya es una buena manera de empezar a tomar contacto con la energía. Tú eres energía, está en continuo movimiento, ¿vale? ¿Qué es eso de movimiento? Bueno, reconoce qué momentos estás en qué onda. ¿Recordáis eso de que lo hemos escuchado un montón de veces de este me da buena onda? O este da mala onda. O ¿qué onda me lleva ese? ¿No? Hay como una frase muy coloquial, ¿no? Que tiene que ver con la onda. Bueno, pues onda, ¿no? Sí, ¿qué onda me llevas, no? Pues tiene que ver con eso, con que estamos en continuo movimiento y que en función de la onda que tú tienes, estás vibrando en una o en otra. Y el mapa de la consciencia del Hawking, que lo vuelvo a citar, relaciona
diferentes emociones en donde no es lo mismo estar vibrando en amor que estar vibrando en vergüenza. Entonces, él lo que hace es relaciona diferentes emociones a una vibración, a la vibración que tú estás emanando. Y la neurociencia nos lo pone súper fácil, ¿no? Y él evalúa en su escala que hace algorítmica, vergüenza, culpa, apatía, pena, miedo, deseo, enojo. Va elevando porque no es lo mismo vibrar en una de esas emociones que en otra. Y se da cuenta que a partir de una frecuencia concreta, a partir de 200 viene la valentía, neutralidad, entusiasmo, aceptación, razón, amor, alegría, paz. Y claro, todos esos cambios emocionales que tú tienes de tu nivel de vibración, no es que vibres siempre en uno, porque no siempre estás enchufado en la conexión con el amor, no siempre estás enchufado. No, hay momentos en donde te dan una mala noticia o te pillas un cabreo momentáneo porque todavía no has trascendido, que hay atascos y estás vibrando en el enojo. Bueno, reconoce cuál es tu franja, cuáles son tus puntos en donde más arriba estás y cuáles son tus puntos en donde más abajo estás. Nosotros tenemos un mapa vibracional para que tú puedas hacer esto, no solo reconocer el mapa de un diario emocional, sino de tu vibración, que relaciona lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces, desde ahí, lo que estás haciendo... saludo al oráculo que viene por aquí a darme un abrazo. Os saludo a todos. Entonces, si tú reconoces que tienes una franja, lo que vas a hacer es reconocer los que están más abajo y los que están más arriba. ¿Y qué vas a hacer? Intentar equilibrarlo. A ver, los de arriba no los quiero bajar. Yo no quiero bajar mi momento de máxima creatividad, mi momento orgásmico, que no tiene por qué ser solo a nivel sexual, sino a muchos niveles, ¿no? Y los que están más bajito, empezar a reconocerlos. Hostia, espérate, si es que cada vez que voy a las 8 de la mañana a Madrid me cabreo porque hay atasco. Bueno, pues que no te has parado a pensar que todos los días a las 8 de la mañana hay atasco. Total. Porque si tú te paras a pensar eso, trascenderás el atasco y te darás cuenta que tienes una hora para currar en lo que quieras, para cantar en el coche, para hacer risoterapia, para hacer llamadas, yo qué sé. Reinvéntate para cambiar de trabajo, porque te has dado cuenta que no quieres ir a Madrid todos los días a las 8. Yo qué sé, cambia tu vida. Entonces, al final, ¿qué haces? Desaparece el atasco y ya el único momento que tenías de enojo ya no está. Y ahora estás en otro estadio. Entonces, tú fíjate de qué manera, reconociendo primero desde la conciencia en qué vibración estás, puedes transformar esa vibración. Pero claro, esto no es un así, esto es un así y así y así y así y Hay así. que entrenarlo, ¿no? Como yo digo, ¿no? Que no te vas el primer día y te coges la pesa de 20, ¿no? Que te coges esta. Claro, la cadencia, los estados de flow, ¿no? ¿Cómo puedes entrar en esos estados de flow? Y al final eso, primero tomar conciencia para poder transformarlo. Esto es el principio de todo. Si tú no sabes lo que te pasa, ni qué te pasa, ni de qué manera te pasa, no la vas a poder... Total, mira, rápidamente. Tin, 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 tic, 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 tin, 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 tic, 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 tin, 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 tin. Claro, yo tengo capacidad para poder crear un espacio sonoro en donde lo que hablábamos, ¿no? Me pongo una música y trasciendo el espacio, trasciendo mi vibración. Nosotros lo hacemos con la creatividad para que eso nos ayude a elevar la vibración, a cambiar nuestro estado de ánimo. Pero cada uno puede hacerlo como quiera. Hazlo, prueba a hacerlo. No te agarres, no dejes que tu pensamiento se agarre a ti y se aferre a ese momento de no, Dios, que tengo que estar cabreado porque me han robado. Bueno, pues te han robado. ¿Cuál es la solución? ¿No? Entonces, sí, para que te quedes en el sufrimiento. Claro. Qué genial todo. A ver, vamos a tener que ir cortando porque si no se nos hace aquí un capítulo. Sí, yo también me tengo que ir. Entonces. Pero estoy muy a gusto, ¿eh? No, bueno, o sea, genial. Yo encantadísima de conocerte, o sea, ya te tengo por aquí fichado para más cositas. Podríamos acabar con alguna cosita, o sea, nos acabamos de tener un ejercicio para subir un poquito algo para relajarnos, para que estamos ya aquí, por lo menos estamos grabando ya a las 9 de la noche, ya pues, para entrar un poquito en
en esa calma. ¿Nos podías proponer algo así en directo para hacer? Y Sí, además, con esto. que me consta que hay muchísimas personas con ansiedad, con ese que no se permiten descansar y parar un poquito, pues a lo mejor esto les podría venir bien para conseguir ese estado de calma que le va a venir estupendamente. Pues yo me encanta improvisar y estoy dispuesto a improvisar un momento de mini viaje vibracional. Yo puedo dejar una nota ahí sonando y puedo guiar un momento de relajación, un momento de respiración y de conexión con este momento presente, que creo que es bellísimo. Pues sería un regalazo para nosotras, ahora que lo vamos a vivir en directo, y para quien nos escuche cuando salga la grabación. Pero yo, Roberto, te quiero dar las gracias por esta súper entrevista, llámale como quieras, experiencia que nos has regalado. Y de verdad es que ha sido un regalo, pero así, con todas las letras. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, porque es desde aquí desde donde expandimos nuestra conciencia, donde nos ponemos a resonar y como hablamos nosotros, ¿no? Nosotros creemos que somos diapasones, y un diapasón es algo que nos pone a afinar en una misma frecuencia, y cuando de repente nos juntamos y gente que está en este camino del desarrollo espiritual, personal, nos pone a vibrar y como decían en la antigüedad, los instrumentos vibraban por simpatía, ¿no? Tenías una piel de un animal y luego una cuerda que se tañía y de repente vibraban y resonaban por simpatía. Entonces, la empatía con la que nosotros resonamos es de agradecer también por aquí. O sea que nada, a seguir con este camino. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos encontrarte? O sea, por favor, antes de irnos. Nosotros tenemos la nave de operaciones en la Ecoaldea de Valdepiélagos. Este es un lugar sagrado, maravilloso, que crearon una organización, unos seres bellísimos, y tenemos aquí nuestros encuentros mensuales de creatividad, de música, de conciencia, pero en cualquiera de los canales en donde metas Musílabus, si queréis yo os comparto cosas donde los podéis meter. Tenemos una cuenta de Instagram. La pondremos por aquí, de todas maneras. Estupendo. Tenemos una cuenta de Instagram que se llama Viaje Vibracional Artesano, porque el artesano trasciende al artista, que no solo se queda con la obra y con el fin de la obra, sino que crea un canal, un viaje vibracional para expresar, para manifestar sus emociones y sanarse a sí mismo, ¿no? Entonces, de ahí el canal del arte y sanarse desde ese concepto de artesano. Entonces, aquí estaremos. Viaje Vibracional Artesano, nos podéis encontrar en Instagram. Vamos a dejar por aquí. Bien, lo dejamos todo por aquí y acabamos con este regalazo que nos vas a dar, seguro. Muy bien, pues allá voy. Déjate llevar por la música. Siente tu vibración. Cierra los ojos si lo deseas y conecta con tu respiración. Una respiración tranquila, natural,
Siente cómo entra tu aire, cómo entra la energía y de una manera natural sale. Pon el foco en que cada vez que entra esa energía es luz, es conexión. Y al expirar, saca todo aquello que te sobra. Deja salir toda la densidad. Toma contacto con tu cuerpo. Observa tus pensamientos. Déjalos ir. Deja que vayan pasando los pensamientos, como si fuera una pantalla. Los observas y respira. Simplemente respira. Conecta con el aquí, con el ahora, que te hace respirar. Simplemente respira. Gracias por acompañarnos. Si os ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con esa persona de la que te has acordado para que esta comunidad siga creciendo.